De estas capas, la más importante es las células ganglionarias, la capa de células ganglionarias. ¿Qué trabajo realiza esa capa? ¿Qué trabajo hace? ¿Cuál es la función de las células ganglionarias, que son verdaderas neuronas? ¿Qué hace con las imágenes? Las codifica en señales nerviosas. ¿Ok? Esa es la importancia de estas células ganglionarias. Y si estas células son verdaderas neuronas, ¿qué cosas serán estas? Miren, esto de acá y esto de acá. ¿Qué cosas serán estas? Por donde entra la información a la neurona. ¿Cómo se llaman esas prolongaciones de la neurona? Dendritas, ¿correcto? Y estas que salen de la neurona, los axones, ¿correcto? Entonces fíjense que todos los axones de las células ganglionarias se unen para formar una capa llamada la capa de fibras, que es de donde se origina el nervio óptico. El nervio óptico está originado entonces de todos los axones que vienen de las células ganglionarias y que forman la capa de fibras. Este nervio óptico, ¿no? Este nervio óptico tiene una dirección hacia atrás, ¿no? Y hacia adentro, es decir, es oblicuo, es así, no es así, no es así. Y en la línea media se une con el otro nervio óptico para entrecruzarse y formar el llamado quiasma óptico. Hasta acá, hasta antes del quiasma óptico, ¿ve? Cada uno de los nervios ópticos trae información de quién. Acá está la respuesta, mira. Cada uno de los nervios ópticos trae información de quién. De su respectivo ojo. El nervio óptico derecho, información del ojo derecho, el nervio óptico izquierdo, del ojo izquierdo. Lo que significa que si yo agarro una tijera y le corto acá el nervio óptico izquierdo, ¿qué cosa va a pasar? ¿No ven dónde? ¿En los dos ojos o en un solo ojo? En el izquierdo solamente. Habría una ceguera izquierda, pero el ojo derecho que está intacto puede ver, no hay ningún problema. Más hacia atrás del quiasma óptico, los nervios se continúan, pero ya con el nombre de tractos ópticos, o cintillas ópticas que ya lo conocen ustedes en la práctica. En el quiasma óptico sucede algo curioso. Cada ojo que tenemos nosotros tiene dos campos. Un campo interno que mira al ojo, que es el campo nasal, tenemos dos campos nasales, y dos campos externos que están mirando hacia la región temporal, que son los campos temporales. La información de los campos nasales de ambos ojos se cruza en el quiasma óptico, pero la información de los campos temporales sigue su propio camino, es decir, no se cruza. De lo que resulta lo siguiente, que cada uno de estos tractos ópticos ya no trae información de un solo ojo, sino de ambos ojos. ¿Me han entendido? Si me han entendido, dígame, ¿qué pasa si yo corto el tracto óptico izquierdo? ¿Qué cosa pasa? Yo corto el tracto óptico izquierdo. ¿Qué pasará con esa persona? ¿Qué pasará con su ojo derecho? ¿No ven qué cosa? ¿Todo el ojo? No. Ahí pasa solamente la información nasal cruzado. No va a ver por la parte interna de su ojo. El campo nasal quedará ciego. Y como por aquí pasa el campo temporal del ojo izquierdo, el campo temporal también va a quedar. Entonces va a mirar solamente con el campo nasal, con el campo temporal de un lado, y con el campo nasal del otro lado. Cuando un ojo mira solamente por la mitad se le conoce como hemianopsia. En este caso va a haber una hemianopsia de ambos ojos. Cada ojo estará disminuido en la mitad de su visión. Si me han entendido, ¿qué pasa si yo agarro una navaja y corto el quiasma así? ¿Qué pasa con la persona? No ve, ¿qué es lo que no ve? En el quiasma óptico. En esa dirección, ¿eh? En esta dirección. ¿Qué cosa pasa con el quiasma óptico? Los dos campos nasales y los dos campos temporales. Entonces yo lo estoy dejando ciego completamente. No va a haber, va a tener una amaurosis, una ceguera total.
Pero ¿qué pasa si yo corto el quiasma así, le pego una bajazo acá así? ¿Qué pasará con esa persona? ¿Qué le estoy cortando? Solamente mirará por fuera, mirar por los campos temporales, porque yo estoy cortando el paso de los campos nasales, que son los únicos que se cruzan por ahí. Entonces, para un tumor, para una lesión, etcétera, ¿no? Se cuentan siempre así estos casos. Si se afecta el nervio óptico, el quiasma óptico o el tracto óptico. ¿Okay? Luego estos tractos ópticos están rodeando este elemento. ¿Cómo se llama este elemento que está acá? Este blanco. Está ahí. Yo le puse en a la figura y le digo, no, pero ¿qué cosa es esto? Todo eso blanco. ¿Qué cosa sería? ¿El? ¿El? Fuerte, fuerte. Si te equivocas, te equivocas. ¿Qué sería? Puente. ¿Qué cosa es esto? Agujero interventricular. El acueducto. ¿Y esto qué cosas son? Los folículos. Estos son los folículos, esta es la calota, este es el pie. ¿Qué cosa es todo esto? Mesencéfalo. El mesencéfalo. Cuando dijeron mesencéfalo, está bien. Entonces miren lo que hace, y ustedes lo han visto, que hay una muestra ahí, y el tracto óptico está rodeando, está abrazando al mesencéfalo. Sí. El pie estaría acá. Más grande. Aquí está el pie. Aquí está el pie. Aquí debería estar la sustancia negra, pero no se ve claramente la sustancia negra. Aquí estaría la calota y aquí estaría el techo. El techo sería todo lo que está detrás de esto. Si ve ya el acueducto, es porque ya estamos en mesencéfalo. Entonces, abraza el mesencéfalo y ¿a dónde llega? Es en el medio. Llega al tálamo. ¿Qué parte del tálamo se encarga de la visión? Esto ya lo hemos visto. Más que núcleos, cuerpos Cuerpo geniculado. geniculados Lateral y medial. laterales, pero los mediales se encargan de la audición. Entonces, estos tractos ópticos o sincillas ópticas, como quieran llamarlo, llegan a los cuerpos geniculados. Cuerpos geniculados laterales. Aquí están los tractos ópticos. Y llega finalmente acá, al cuerpo geniculado lateral. Dentro de este cuerpo geniculado hay un núcleo. ¿Cómo se llama ese núcleo? A ver, un esfuerzo mental. ¿Cómo se llama el núcleo que está dentro del cuerpo geniculado lateral? Núcleo geniculado lateral. Dentro del cuerpo geniculado medial hay otro núcleo. ¿Cómo se llamaría ese núcleo? Núcleo geniculado medial, que lo vamos a utilizar cuando veamos la vía auditiva. ¿Okay? Acuérdense entonces que si bien estos se llaman cuerpos, dentro de estos cuerpos hay núcleos. Acuérdense que todo esto es núcleo. Núcleo ventral anterior, núcleo ventral lateral, ventral intermedio, ventral posterior, látero dorsal, látero posterior, anterior, dorso medial, pulvinar y cuerpos geniculados. ¿Okay? Y dentro de estos cuerpos hay núcleos. Núcleo geniculado lateral y núcleo geniculado medial. Entonces el tracto llega directamente, miren, llega directamente al cuerpo geniculado lateral. Como le dije, ahí hay un núcleo. Entonces, ¿de qué está compuesto ese núcleo? ¿Todos los núcleos qué cosa es? ¿Todos los núcleos qué cosas son? Somas, es decir, sustancia gris. Y de esos núcleos salen prolongaciones de esos somas. ¿Cómo se llaman las prolongaciones que salen de las neuronas? Axones. Vale decir que de este núcleo sale un manojo inmenso de axones que se va hasta el área 17. ¿Cómo se llama todo ese manojo que se irradia hacia el área 17? Las radiaciones ópticas. ¿Okay? Las radiaciones ópticas. Miren, ¿ven? Acá, ¿ven? ¿Qué tal? ¿Ven? Aquí está. Aquí pueden ver, miren, ¿ven? Que los campos nasales se entrecruzan, ¿ven? Pero los campos temporales
No se entrecruzan. Son fibras de De ahí las cintillas ópticas llegan a los núcleos geniculados laterales y de ahí salen las radiaciones ópticas, que se van justamente al área 17 de Brodmann. ¿Dónde se encuentra el área 17 de Brodmann, por si acaso? A lo largo de la fisura calcarina y en el polo occipital. Y en el polo occipital, que es la parte más posterior del lóbulo occipital. Ahí terminan las radiaciones ópticas. Ahí recién llegan esos estímulos eléctricos, ¿no?, que se codificaron, y aquí en el área 17, la última neurona decodifica esa señal y recién aquí podemos ver lo que estamos mirando. Recién acá, por eso nosotros vemos, somos conscientes de lo que vemos acá. ¿Okay? No con la retina podemos ver, captamos las imágenes por ahí, pero vemos en realidad con el área 17, así como escuchamos con el área 41 y 42. esos son giros. Ahora, ustedes me dirían, pero ¿cómo compruebo eso? Fácil, destruyen el área 17 de una persona y se queda ciega completamente. Va a tener sus ojos intactos, sus retinas, sus células ganglionares intactas, sus nervios ópticos, su quiasma, sus cintillas ópticas, su cuerpo geniculado intacto, sus radiaciones ópticas intactas. Pero si no hay nadie que codifique esas señales eléctricas, entonces la persona no va a poder ver. Por eso que nosotros vemos con el área 17 y escuchamos con el área 41 y 42. Entonces, de lo que hemos hablado, ¿cuántas neuronas tiene esta vía? Esta vía solamente tiene 3 neuronas. ¿Dónde está la primera? En las células, en la capa de células ganglionares, en la retina. ¿La segunda dónde estaría? ¿Dónde estaría la segunda? ¿Cuál es el siguiente núcleo que vamos a encontrar en la vía visual? El núcleo geniculado lateral. Esa sería la segunda neurona. ¿Y la tercera neurona dónde la encontramos? En el área 17 de Brodmann. Por eso la vía visual solamente tiene 3 neuronas. ¿Okay? Solamente tiene 3 neuronas. La primera en la retina, capa de células ganglionares. Segundo, cuerpo geniculado lateral del tálamo, núcleo geniculado lateral. Y la tercera en el área 17 de Brodmann, que, como repito, se ubica en la fisura, a lo largo de la fisura calcarina y en el polo occipital. Las vías auditivas son un poquito no tanto. Estos son todos los elementos que conforman, ¿no?, una vía auditiva, que son las que se encadenan para que los sonidos lleguen hasta nuestro, ¿no?, cerebro, a nuestras áreas 41 y 42. Las células ciliadas del órgano espiral, las células bipolares del ganglio espiral, el nervio coclear, los núcleos cocleares que se encuentran en el tallo cerebral, cuerpo trapezoide, núcleos olivares superiores, lemnisco lateral, el núcleo del colículo inferior que se encuentra en el tallo cerebral, todo esto se encuentra en el tallo cerebral, ¿no? El cuerpo geniculado medial que se encuentra en el tálamo, las radiaciones auditivas y finalmente la corteza auditiva, ¿no?, primaria, que es la 41 y 42. Vamos a ver cada una de estas secciones. Mírenme. El oído tiene 3 partes, eso ya lo conocen ustedes. ¿Cómo se llaman esas partes? El oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está compuesto por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Se encarga de canalizar los sonidos hacia, ¿no?, el interior de nuestro cráneo. Al final del conducto auditivo externo nosotros vamos a encontrar una membrana fibrosa bien tensa que se conoce con el nombre de tímpano. ¿Okay? Este tímpano limita el oído externo del oído medio. Por dentro del tímpano y pegado a él vamos a encontrar una cadena de huesecillos cuya misión es transmitir las vibraciones que producen los sonidos sobre el tímpano, ¿no? Cuando hay un ruido X o una persona está hablando, ese sonido hace que vibre, ¿no?, el tímpano, y esas vibraciones son transmitidas por el martillo, el yunque y el estribo.
El estribo está pegado hacia otra membrana, ¿no? Que cierra una ventana, que es la ventana oval, y que es el límite entre el oído medio y el oído interno. Y finalmente en el oído interno encontramos nosotros dos secciones, una que se encarga de lo que es el equilibrio, que se conoce con el nombre de vestíbulo, y otro que procesa los sonidos, y es la cóclea. ¿Okay? La cóclea. Del vestíbulo sale un nervio. ¿Qué nombre le pondrán ustedes al nervio que sale del vestíbulo? Vestibular. Y a este nervio que sale de la cóclea, ¿cómo lo llamaría? Si se unen los dos, ¿cómo se llamará? Vestíbulo coclear. Ese es el origen del octavo par craneal. Así se forma el octavo par craneal. Como nosotros no vamos a ver el vestíbulo, solamente vamos a ver la parte coclear. ¿Ah? Entonces el sonido pasa finalmente a la cóclea. A lo largo de toda la cóclea, ¿ok? A lo largo de toda la cóclea vamos a encontrar nosotros una gran cantidad de células. Son estas de acá. Las células pilosas. Acuérdense que eso es como caracol, ¿no? Ustedes cortan ese caracol por sección. En cada sección que ustedes corten van a encontrar estas células pilosas. ¿Okay? Y van a encontrar por encima de ellos una membrana, que es la membrana tectoria. La membrana tectoria es la última que vibra con lo que ustedes están hablando o con lo que ustedes escuchan. Y esas vibraciones son transducidas a señales eléctricas por medio de las células pilosas. ¿Se acuerdan las imágenes luminosas? Las señales luminosas, ¿quién las traducía? Las células ganglionares. ¿Y las células ganglionares qué eran en realidad? Neuronas. Tal vez así que las células ganglionares son la primera neurona de la vía visual. En el caso de la auditiva, estas células que transducen los sonidos o las vibraciones en señales eléctricas son las células pilosas, pero no son neuronas. Por eso a las células pilosas no las consideramos verdaderas neuronas. No se consideran como la primera neurona de la vía auditiva. ¿Okay? Sus proyecciones eferentes, es decir, las proyecciones que salen, ¿no? Van a hacer contacto, miren, van a hacer contacto con unas neuronas, que son las primeras neuronas que estamos encontrando acá, dentro de un ganglio, que ese es el ganglio espiral o ganglio espiral de Corti. ¿Han visto esa sección? Ya, esta sección está acá. Aquí se ha agrandado. Este es un corte de la cóclea, ¿eh? Y aquí están las células pilosas, las externas y las internas. Y aquí vemos a las fibras eferentes de las células pilosas, no lo llamo axones porque no son neuronas, haciendo contacto con estas neuronas que se encuentran en este ganglio. Este es el ganglio espiral. ¿Ok? El ganglio espiral. Si ustedes observan, no hay un solo ganglio espiral, miren, hay varios ganglios espirales. Y de esas neuronas que están dentro de los ganglios espirales, ¿qué cosas salen? ¿Qué cosas son cada uno de estos filamentos que salen de las neuronas? ¿Cómo se llaman? Son fibras, pero ¿cómo se llaman esas fibras? Tienen su nombre. ¿Ah? Axones, claro. Las dendritas reciben información de acá y de aquí salen los axones. Fíjense que salen axones de acá, salen axones de acá, salen axones de acá, salen axones de acá y salen axones de todos los ganglios, ¿no? Espirales, y forman un grueso tronco de axones que recibe el nombre de nervio coclear. Así se forma el nervio coclear. ¿Cómo se forma el nervio óptico? El nervio óptico se forma, ¿no?, por los axones de las células ganglionares. Pero el nervio coclear se forma por los axones de las neuronas del ganglio espiral. Fíjense, células ganglionares y ganglio espiral. Por algo será ganglio, ¿no? Ganglio, ¿okay? Entonces, este nervio coclear se junta ¿con quién? ¿Con quién se junta el coclear? Con el vestibular, y forman el nervio vestíbulo coclear. ¿Y por dónde sale ese nervio vestíbulo coclear? Acompañado del séptimo.
agujero ¿Por qué agujero? A ver. oval. Agujero conducto auditivo interno. ¿Ve? Este nervio no está saliendo por acá, está entrando hacia la cavidad craneal. Mire, ¿ve? Está en este sentido. Ingresa. Y una vez que ingresa a la cavidad craneal, va a buscar al tallo cerebral. ¿Mm? Va a buscar al tallo cerebral. ¿Y qué parte del tallo cerebral va a buscar? Su punto de origen aparente. ¿Cuál será el punto de origen aparente? ¿Qué cosa es esto? La oliva. La oliva. ¿Y quién está por encima de la oliva? El sur. La fosita La cosita supraolivar. Entonces, el vestíbulo coclear, que es este de acá, se dirige a la fosita supraolivar y se mete dentro del tallo cerebral. Dentro del tallo cerebral va a hacer contacto con otro núcleo, que es el núcleo, o los núcleos, perdón, cocleares, posterior y anterior. Núcleos cocleares, posterior y anterior. Ahí tenemos otra neurona más. Esta sería la segunda neurona de la vía auditiva. De estos núcleos cocleares anterior y posterior van a salir fibras. Fibras, mírenme, que van a cruzar, ¿ve? Y van a formar este cuerpo trapezoide, el cuerpo trapezoide. Luego esas fibras que cruzan de ambos lados van a hacer contacto con otros núcleos, que son los núcleos del complejo olivar superior. Complejo olivar superior. ¿Se acuerdan que había un complejo olivar inferior? ¿Dónde quedaba el complejo olivar inferior? ¿Por qué se llama olivar? ¿Por qué? Porque estaba en la oliva vulvar. ¿Y qué función tenía ese complejo olivar inferior? ¿Qué función tenía? ¿Se acuerdan? Función motor. ¿Eh? Aprendizaje motor. Lo digo esto para que no se confundan con el complejo olivar superior, que tiene función auditiva. Superior auditiva, inferior motor. De estos núcleos cocleares y estos núcleos, de estos núcleos cocleares y de este complejo olivar superior, salen fibras, mírenme, unas que cruzan la línea media y otras que se van al núcleo olivar inferior, hacen contacto. Y del núcleo olivar inferior salen fibras que cruzan y fibras que no cruzan. Las fibras que cruzan de los núcleos cocleares sin hacer contacto con los núcleos olivares y las fibras que salen de los núcleos olivares, ¿no?, que cruzan y no cruzan, forman un lemnisco, forman un paquete de axones que se conoce con el nombre de lemnisco lateral. Y tienen el lemnisco lateral. ¿Ven? Ahí está el lemnisco lateral. Ese es el lemnisco lateral. ¿Quiénes están formando el lemnisco lateral? A ver, ahí pueden ver, ¿ven? Las fibras que no cruzan y las fibras que cruzan del complejo olivar superior y las fibras que cruzan de los núcleos cocleares pero no hacen contacto con los complejos olivares superiores. Todo ese manojo de fibras se llama lemnisco lateral. ¿Qué cosa es un lemnisco? Es la unión de dos o más manojos de axones. En este caso hay 3 manojos de axones, podemos considerarlo un lemnisco. Y fíjense a dónde está llegando este lemnisco. Aquí ya lo conocen, esta zona ya es familiar para ustedes. Dentro del colículo inferior hay un núcleo. A ver, un esfuerzo mental. ¿Cómo se llamaría el núcleo que está dentro del colículo inferior? El núcleo del colículo inferior. Ahí está otra neurona más. Entonces, miren, tenemos varias neuronas. ¿Cuál era la primera neurona de la vía auditiva? Las neuronas del ganglio espiral. La segunda, las neuronas de los núcleos cocleares. La tercera, la neurona de los complejos olivares superiores. La cuarta, el núcleo del colículo inferior. Tiene 6 neuronas esta vía. Luego,
que ha hecho contacto, de este núcleo del folículo inferior sale, mira, ¿ves? Un brazo. ¿Cómo se llama este brazo? Brazo conjuntival. Brazo conjuntival inferior. Porque los folículos superiores también tienen su propio brazo que se llama conjuntival superior. Y este brazo conjuntival inferior que viene del folículo inferior, miren a dónde va. Al tálamo. Aquí parte del tálamo irá. Tendrá que ser con una parte que se relacione con la audición. ¿Quién podría ser esa parte del tálamo que se relacione con la audición? El cuerpo geniculado medial. Porque acuérdense que el cuerpo geniculado lateral se relaciona con la visión. Y si ustedes recuerdan, los folículos superiores, ¿no? Los folículos superiores se relacionan con la visión y los inferiores con la audición. Por eso, porque sigue ese camino la vida. Aquí están los folículos y aquí está el brazo genicular. Y aquí está el cuerpo geniculado medial y aquí está hacia afuera el lateral. Este es el medio. Y en el tálamo estaría situado en esta, ¿no?, posición. Cuerpo geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. Así como el cuerpo geniculado lateral tiene su núcleo, el cuerpo geniculado medial también tiene su núcleo. ¿Cómo se llama? El núcleo geniculado medial. Esa es otra neurona más que agrega la vía visual, ¿no?, a su recorrido. Sería ya la quinta neurona que estamos hablando. Del núcleo geniculado lateral sale un haz de axones. ¿Cómo se llaman? Que se irradian hacia el lóbulo occipital. ¿Cómo se llaman? Las radiaciones ópticas. ¿Okay? Que pasan por la cápsula interna. ¿Por qué parte de la cápsula interna pasa? Por el brazo retrolenticular. Mientras que del núcleo, ¿no?, del núcleo geniculado medial sale también otro manojo de axones que se irradia, pero ya no hacia el área 17, sino hacia el área 41 y 42. ¿Cómo se llaman esas radiaciones? Radiaciones auditivas, que curiosamente también pasan por la cápsula interna. ¿Por qué parte? Por el brazo sublenticular. El brazo sublenticular. ¿Y a dónde llega finalmente esas radiaciones auditivas? ¿Ven? Aquí está, ¿ven? El núcleo de lo que es el cuerpo genicular medial y las radiaciones auditivas que van a la corteza cerebral del área 41 y 42, que se encuentran en dónde. A ver, ¿dónde está el área 41 y 42? ¿En qué parte del cerebro está? Giro transverso. Ya, pero ¿qué parte hay? Giro temporal superior. Giro temporal superior. ¿Ven estos números que están así en gris? Es porque están adentro. No están a la vista, no están como estos de acá. Claro. ¿Ven? Están dentro. Es decir, si este es el giro temporal superior, yo tengo que voltear el giro temporal superior para ver acá el área 41 y el área 42. Y el área 43 no está por si acaso acá en el giro temporal superior, No, sino está en el lóbulo orbital. parietal. En el opérculo parietal. Entonces yo jalo y veo el opérculo parietal ahí. Si lo vuelvo a poner ya no veo las áreas. ¿Ok? La veo así por transparencia solamente. Así como el área 17 es el área visual primaria, todas las áreas primarias tienen área de asociación, es decir, área donde se guarda información con respecto a esa función. En el caso, y ojito, el área 17 tiene área de asociación, que son el área 18 y 19, donde se guarda la mayor parte de información visual. Y tiene otras áreas también, unas áreas también de asociación, pero que son áreas de asociación específicas, como el área 37, que es el área de reconocimiento de rostros, y el área 20, que es el área donde se identifican las formas y los colores. Eso ya es específico para la visión. ¿Tendrá el área auditiva primaria también área de asociación? Sí, área de asociación, que son el área 22 y el área 21, área 21 y 22. Y tiene bastante, ¿no?, con el área de Wernicke, porque acuérdense que el área de Wernicke nos permite entender lo que nos están hablando, tanto lo que hablamos como también lo que leemos. Es decir, tiene conexiones con el área visual y con el área auditiva. Por eso todo esto está junto acá. Entonces está en una sola área para poder realizar mejor su función. ¿Okay? Entonces las áreas de asociación
el área 41 y 42 son las áreas 21 y 22. Y se podría considerar también asociado al área de verde. Entonces, ¿cuántas neuronas tenía esta vía? Sí. 6 neuronas. Sí. La primera en el ganglio espiral de Corti, la segunda en los núcleos cocleares anterior y posterior, la tercera en los núcleos olivares superiores, la cuarta en el núcleo del colículo inferior, la quinta en el núcleo del cuerpo geniculado medial y la última y sexta, que es la que interpreta todo, que es donde podemos escuchar en realidad. Ahí escuchamos nosotros el área 41 y 42. ¿Sí? Ese que me van a decir que no tienen las clases, se lo voy a pasar. Alguien que me mande un mensaje ahorita. ¿Quién me va a mandar un mensaje? Ya, mande un mensaje ahorita, le voy a mandar la clase. Quiero preguntarle cuál es el lateral y cuál es el medial. 951 Yo creo que 909. este lateral. Yo también pienso que es el lateral.